Cuando dejas de reaccionar, te iluminas. Sabiduría de Buda. La verdadera iluminación no ocurre en el silencio de una cueva ni en el aislamiento del mundo. Ocurre en medio del ruido, del conflicto, del caos cotidiano. Es allí, entre las tensiones del día a día, donde el ser humano puede probar si su mente ha aprendido a no reaccionar, si su alma ha comprendido la profundidad del desapego. Buda enseñó que el sufrimiento nace de la reacción, de ese impulso automático que surge cuando la mente se aferra al deseo o al rechazo. Cada vez que reaccionas con ira, miedo o apego, te alejas de ti mismo. Cada vez que observas sin reaccionar, te acercas al despertar. El camino de la no reacción es el sendero más sutil y poderoso dentro del budismo. No se trata de reprimir emociones ni de volverse indiferente, sino de alcanzar una lucidez tan profunda que ninguna emoción pueda arrastrarte. Es comprender que nada externo tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo concedas. Cuando el mundo grita y tú permaneces en calma, cuando la ofensa llega y no hay herida, cuando el miedo intenta dominarte y tú lo observas con serenidad, ahí empieza tu iluminación. La sabiduría de Buda nos invita a mirar el flujo de la vida con compasión y ecuanimidad. En lugar de reaccionar ante lo que no podemos controlar, podemos aprender a mirar, comprender y soltar. En este texto recorreremos el significado profundo de dejar de reaccionar, no como una teoría, sino como una práctica viva, transformadora, que convierte el dolor en entendimiento y la lucha en paz interior. El origen de la reacción. Cómo la mente crea su propio sufrimiento. Desde el punto de vista budista, todo sufrimiento nace de la mente. No es la situación lo que nos duele, sino el significado que le damos. Cuando alguien nos hiere con palabras, no es el sonido lo que lastima, sino la historia que tejemos alrededor de ese sonido. Me humilló, no me respeta, no soy suficiente. En un instante el ego reacciona, se defiende, quiere tener razón, quiere atacar. Y en esa reacción perdemos la paz. Buda enseñó que la mente no iluminada es como un lago agitado. Cualquier piedra, por pequeña que sea, crea ondas que distorsionan su superficie. La reacción es precisamente esa distorsión. Mientras reaccionamos, no vemos las cosas como son, sino como tememos o deseamos que sean. Todo se filtra por los condicionamientos del pasado, por los miedos, las heridas, las expectativas. Cuando dejamos de reaccionar, comenzamos a ver. La mente se aquieta y la realidad se revela tal cual es, impermanente, cambiante, neutral. No hay ofensa, solo palabras. No hay fracaso, solo resultado. No hay pérdida, solo transformación. Pero para llegar a ese estado, el ser humano debe atravesar un proceso de autoconocimiento profundo, donde se desmantelan las ilusiones del yo. La reacción surge del apego. Cuando estamos apegados a una idea, una identidad o una emoción, cualquier cosa que la amenace genera resistencia. Esa resistencia se convierte en ira, miedo, tristeza o defensa. Y así, el ciclo del sufrimiento se repite. El desapego no es frialdad, es libertad. Es poder escuchar sin tomarlo como algo personal, mirar sin juzgar, actuar sin miedo. En ese espacio interior de calma, la energía que antes se desperdiciaba reaccionando se transforma en claridad. Imagina una discusión. La mente común siente el impulso de responder, justificar, atacar. Pero el practicante consciente respira y observa el impulso sin dejarse arrastrar. Percibe la ira que surge, reconoce el orgullo que se siente herido, pero no los alimenta. En ese instante, algo cambia. El fuego se apaga antes de quemar. Esa pausa es la semilla de la iluminación. Aprender a no reaccionar requiere vigilancia constante. Cada pensamiento, cada emoción,
Cada palabra se convierte en un campo de práctica. No hay situación pequeña, cada momento cotidiano, una mirada, un comentario, un retraso, una pérdida, es una oportunidad para despertar. El sufrimiento no puede sostenerse sin tu participación. Si observas sin juzgar, el dolor se disuelve. Si te identificas con él, se multiplica. Esa es la diferencia entre un ser dormido y uno despierto. El dormido vive atrapado en la red de sus reacciones. El despierto observa el juego de la mente y elige el silencio. La iluminación, entonces, no es un estado sobrenatural, sino una mente que ya no reacciona mecánicamente. Es una libertad interior que no depende de nada externo. Cuando descubres esto, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. Todo lo que antes te perturbaba ahora se vuelve una oportunidad para crecer. Por eso Buda dijo, el enemigo más grande no está afuera, sino dentro de ti. No es el otro quien te quita la paz, sino tu propia identificación con la emoción que surge. Si logras mirar esa emoción sin actuar desde ella, rompes la cadena del samsara, el ciclo del sufrimiento. La no reacción no es pasividad, es poder consciente. Es el dominio de sí mismo, el arte de actuar solo desde la claridad. Cuando el impulso de responder aparece y eliges no hacerlo, cuando la mente grita y tú eliges el silencio, ese instante contiene toda la sabiduría del universo. Esa pausa es la puerta hacia lo eterno. Allí, en la quietud que sigue al impulso, se revela tu verdadera naturaleza, amplia, luminosa, serena. Ninguna palabra puede describirla, pero puedes experimentarla cada vez que eliges no reaccionar. Cuando el alma aprende a mirar sin miedo, cuando deja de buscar culpables o razones y simplemente observa, el mundo cambia. No porque las cosas se vuelvan más fáciles, sino porque ya no hay resistencia. La vida fluye y tú fluyes con ella. Ahí comienza el verdadero despertar. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo el silencio interior y la no reacción pueden transformar tu vida. La observación consciente, el arte de ver sin juzgar. Cuando comienzas a observar en lugar de reaccionar, un nuevo mundo se abre ante ti. No es un mundo distinto allá afuera, sino una percepción completamente nueva del mismo escenario que antes te perturbaba. La observación consciente que Buda llamó sati, o atención plena, es el corazón del despertar espiritual. No se trata de analizar, controlar, ni cambiar lo que ves, sino de mirar con una pureza total, libre de interpretación. Observar sin juzgar es volver al estado original de la mente, anterior a toda idea, a todo yo, a toda historia. Es como si por primera vez vieras el mundo sin el filtro de tus heridas, deseos o temores. Pero llegar a ese punto exige atravesar capas de condicionamiento. Desde que nacemos, somos entrenados para reaccionar. Si algo nos agrada, lo queremos. Si nos duele, lo rechazamos. Esa dualidad, placer y dolor, gusto y disgusto, apego y aversión, gobierna casi todos los movimientos de la mente. Cuando algo interrumpe nuestro deseo, la reacción surge. Cuando algo amenaza nuestro sentido de control, la reacción surge. Todo lo que rompe la ilusión de que el mundo debe ajustarse a nuestras expectativas provoca una respuesta emocional. Así se forma el ciclo del sufrimiento. La observación consciente es el camino que lo rompe. Porque en el instante en que observas sin juzgar, interrumpes el automatismo, creas un espacio entre el estímulo y la respuesta, y en ese espacio nace la libertad. Viktor Frankl, que conocía profundamente el dolor humano, dijo que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder para elegir. Esa frase encierra la esencia del budismo. Observar con conciencia es descubrir ese espacio y expandirlo hasta que toda tu vida se convierta en él. Imagina que alguien te ofende.
Si reaccionas de inmediato, el ciclo del sufrimiento se activa, la mente se defiende, el cuerpo se tensa, el corazón se enciende. Pero si en ese instante logras observar, algo se detiene. Percibes la ira naciendo, el calor subiendo, la mente buscando argumentos, y sin embargo no haces nada. Solo miras. Esa mirada es una revolución silenciosa, porque mientras la mente reacciona, tú despiertas. Buda enseñó que la observación pura disuelve la ilusión del yo. Cuando miras tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, descubres que no eres ninguno de los dos. Eres el testigo, y el testigo es inmortal, inmutable, libre. Lo que antes te arrastraba ahora se convierte en un objeto de contemplación. La emoción ya no te domina. Tú la ves nacer, transformarse y desaparecer. Observar sin juzgar no es fácil, porque el ego se alimenta del juicio. Le encanta etiquetar. Esto está bien, esto está mal, esto me conviene, esto me amenaza. Sin esos juicios, el ego se siente inseguro, como si desapareciera. Pero eso es precisamente lo que debe ocurrir. Para despertar, hay que permitir que el ego muera en cada instante, en cada silencio. La mente común cree que si no juzga, perderá el control. Pero es al contrario. Solo sin juicio puedes ver con claridad. El juicio distorsiona, crea separación. Cuando juzgas, proyectas sobre la realidad tus miedos y expectativas. Cuando observas sin juzgar, comprendes que todo lo que ocurre tiene una causa y que esa causa forma parte de una red infinita de causas y condiciones. Nadie es realmente culpable, nadie es realmente inocente, todo simplemente es. Esa comprensión trae compasión, porque al observar con atención ves que todos los seres reaccionan desde la ignorancia, desde la inconsciencia. El que grita está sufriendo, el que hiere está perdido. El que te juzga se está juzgando a sí mismo, y entonces, en lugar de responder con ira, surge la ternura. Observar sin juzgar abre el corazón. Te permite ver al otro no como enemigo, sino como un reflejo de tu propia mente en otro cuerpo. El silencio interior que nace de la observación es tan poderoso que transforma incluso el entorno. Donde antes había conflicto, surge armonía. Donde antes había ansiedad, surge serenidad, porque la mente que observa sin reaccionar deja de alimentar la cadena del sufrimiento colectivo. Si alguien te lanza una palabra cargada de veneno y tú no la recibes, el veneno se disuelve. Esa es la alquimia de la conciencia. El camino budista no busca eliminar el dolor, sino transformarlo en sabiduría. Y esa transformación ocurre a través de la observación. Cuando algo te duele y lo observas sin huir, descubres que el dolor tiene una enseñanza. Tal vez te muestra un apego, una expectativa, una ilusión. Si en lugar de resistirlo lo abrazas con presencia, el dolor pierde su filo, se vuelve energía pura, disponible para el despertar. La observación consciente comienza con lo simple, la respiración. Observar el aire entrar y salir sin cambiarlo, sin forzarlo, solo mirar. Esa práctica aparentemente sencilla es un espejo del universo. La respiración ocurre por sí sola, como todo en la vida. No tienes que controlarla para que suceda, solo tienes que permitirla. Así también ocurre con las emociones, los pensamientos, las experiencias. Vienen, se van. Tú solo observa. Cuando te estableces en ese estado, nada puede perturbarte por mucho tiempo. La ira puede venir, pero tú la verás pasar. El miedo puede intentar dominarte, pero tú lo verás disolverse, porque el poder de la observación es como el sol. No lucha contra la oscuridad, simplemente brilla, y su luz hace desaparecer las sombras. El secreto está en no involucrarse con lo que se observa. No hay que identificarse con el pensamiento ni resistir la emoción.
Simplemente ver como si miraras el flujo de un río. El río no necesita tu esfuerzo para fluir. Tu trabajo es no lanzarte dentro de él. Si lo haces, la corriente te arrastra. Si lo miras desde la orilla, lo comprendes. El problema de la mente reactiva es que siempre quiere intervenir. Si aparece un pensamiento triste, quiere cambiarlo. Si surge una emoción de miedo, quiere suprimirla. Pero esa intervención es precisamente la causa del sufrimiento. Buda enseñó que lo que resistes persiste, lo que observas se disuelve, porque la energía de la conciencia no juzga, no separa, no lucha, simplemente ilumina. Por eso, el maestro Zen Dogen decía, la práctica no consiste en buscar la iluminación, sino en cesar la ilusión de que no la tienes. Cuando observas sin juzgar, ya estás iluminado, porque en ese instante la mente deja de buscar y simplemente es. No hay nada que alcanzar, nada que cambiar, solo la quietud, solo el ahora. La observación consciente también transforma las relaciones humanas. Cuando escuchas sin reaccionar, sin preparar una respuesta, sin intentar convencer o ganar, el otro siente algo distinto. Siente que está siendo visto realmente. Esa presencia sana. Porque la mayoría de las personas no quieren tener razón, quieren ser comprendidas. Y la comprensión nace del silencio interior. Si practicas esta observación en tu vida diaria, notarás cambios sutiles pero profundos. Dejarás de tomarte las cosas de manera personal. Te sorprenderá descubrir que muchas de tus reacciones estaban basadas en malentendidos, en interpretaciones equivocadas. Lo que antes parecía una ofensa, ahora será solo una frase. Lo que antes era una derrota, ahora será solo un acontecimiento más en el flujo de la vida. Con el tiempo, te darás cuenta de que el mundo no necesita ser cambiado para que encuentres la paz. Solo tu mirada necesita transformarse. La realidad es neutra, la mente la tiñe con sus colores. Si tu mente está tranquila, el mundo es un lugar tranquilo. Si tu mente está agitada, incluso el paraíso parecerá un infierno. Esa es la enseñanza profunda de Buda. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Cuando observas sin juzgar, te das cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Y ese descubrimiento es la liberación. El pensamiento es una nube, tú eres el cielo. La emoción es una ola, tú eres el océano. La reacción es un reflejo momentáneo, tú eres la conciencia que lo ve todo pasar. Ninguna tormenta puede dañar el cielo, ninguna ola puede romper el océano. La verdadera libertad comienza cuando comprendes que no necesitas controlar nada para estar en paz. El control es una ilusión creada por el miedo. La observación es la expresión del amor. Amar es permitir que las cosas sean como son. Observar es una forma profunda de amar, porque acepta sin condiciones, sin exigir, sin poseer. Cada instante de tu vida es una oportunidad para practicar. Cuando alguien habla y sientes la urgencia de interrumpir, observa esa urgencia. Cuando el miedo aparece, obsérvalo sin buscar consuelo. Cuando el deseo te arrastra, obsérvalo sin culpa. Cada emoción es un maestro, cada pensamiento un espejo. A medida que observas más y más, el espacio interior se amplía. Lo que antes te alteraba ya no tiene tanto poder. Lo que antes parecía urgente ahora puede esperar. Lo que antes dolía intensamente ahora se disuelve con rapidez. Tu mente se vuelve como un lago sereno. Incluso si el viento sopla, pronto vuelve a la calma. Esa serenidad no es insensibilidad, es sabiduría. Es saber que todo pasa, que nada puede quedarse. La observación también revela la interdependencia de todas las cosas. Cuando miras con atención, ves que nada existe de manera separada. Tu respiración depende del árbol, el árbol del sol, el sol del cosmos. Incluso tu pensamiento surge de miles de causas. Palabras que escuchaste, experiencias pasadas, emociones presentes.
Comprender esto destruye la arrogancia del ego. Nadie es dueño de nada. Todo está conectado. Y esa comprensión te hace humilde y compasivo. Buda decía que cuando el ojo ve, simplemente ve. Cuando el oído oye, simplemente oye. Pero nosotros no vemos ni oímos, interpretamos. Si ves una flor, enseguida surge el pensamiento «qué hermosa» o «me recuerda algo». La mente se apropia de la experiencia y la contamina. La observación consciente es volver al ver puro, antes del pensamiento. Es mirar una flor sin nombrarla. Es escuchar una palabra sin responderla. Es respirar sin modificar el ritmo. Es estar totalmente presente. Ese estado es la verdadera meditación. No necesitas un templo ni una postura específica. Puedes practicarlo mientras caminas, comes o trabajas. La vida entera se convierte en meditación cuando estás presente. Cada gesto cotidiano, lavar los platos, escuchar la lluvia, sentir el cuerpo, puede ser una puerta al despertar si lo haces con plena atención. El ego, por supuesto, resistirá. Intentará volver al viejo patrón de juzgar, de controlar, de reaccionar. Pero cada vez que lo veas y no te identifiques, se debilitará. No necesitas luchar contra él, basta con observarlo. El ego se alimenta de tu inconsciencia. Si lo observas con luz, desaparece por sí solo. Con el tiempo, la práctica se vuelve natural. Ya no necesitas recordarte que observes, simplemente lo haces. Te conviertes en observación pura. Todo ocurre. Pensamientos, emociones, acciones. Pero tú permaneces inmóvil en el centro, como una montaña rodeada de nubes que vienen y van. Esa inmovilidad interior es el signo de un espíritu despierto. Cuando llegas a este punto, comprendes que el mundo exterior nunca fue el problema. Las circunstancias cambian, pero tu serenidad permanece. Ya no buscas culpables, ni te quejas, ni exiges que la vida se ajuste a tus deseos. Has descubierto que la fuente de la paz no está en el control, sino en la conciencia. Esa conciencia es amor en su forma más pura. No el amor que busca, sino el que comprende. No el que quiere poseer, sino el que sabe permitir. Cuando observas sin juzgar, el amor florece naturalmente. No necesitas decir «te amo». Tu presencia se convierte en amor. Porque el que está presente realmente ama, y en esa presencia silenciosa, la iluminación deja de ser un concepto distante. Se vuelve algo vivo, palpable, cotidiano. Ya no necesitas buscar a Buda en un templo, porque Buda está en ti, en tu mirada que observa sin miedo, en tu silencio que no reacciona, en tu corazón que acepta. Cuando llegas a ver el mundo así, incluso el sufrimiento se vuelve sagrado, no porque desaparezca, sino porque deja de tener poder sobre ti. La mente reacciona ante el dolor, pero la conciencia lo abraza y lo transforma. Es el fuego que purifica el oro, no que lo destruye. Observar sin juzgar es el fuego de la transformación, es el puente entre la ignorancia y la sabiduría. Es la práctica más simple y a la vez más profunda que existe. Y aunque parezca difícil, cada instante te ofrece una nueva oportunidad. El secreto está en recordar. Recordar que puedes mirar. Recordar que puedes respirar. Recordar que no eres la emoción que pasa por ti. Cuando recuerdas eso, la vida se vuelve ligera. El drama se desvanece. Solo queda el ahora, y el ahora es suficiente. Ese es el punto donde la no reacción se convierte en iluminación. No porque hayas alcanzado algo nuevo, sino porque has dejado de perderte en lo que no eres. El despertar no consiste en ganar, sino en dejar ir. Y cuando dejas de reaccionar, lo que queda es pura presencia. Suscríbete al canal para seguir aprendiendo cómo la observación consciente puede convertir el caos interior en claridad y paz duradera. La rendición al presente, cuando dejas de luchar contra lo que es,
Cuando el ser humano deja de reaccionar y aprende a observar, comienza a comprender que la raíz más profunda de su sufrimiento no está en lo que ocurre, sino en la resistencia que opone a lo que ocurre. Toda reacción es una forma de resistencia. Es la mente diciendo, esto no debería ser así, yo no quiero esto, yo merezco algo diferente. En ese instante surge el conflicto. Luchas con el momento presente, como si pudieras cambiarlo con tu descontento, pero lo único que logras es dividirte internamente. Mientras una parte de ti quiere aceptar, otra se niega. Esa división es el verdadero infierno interior. La rendición, en la sabiduría budista, no es derrota, no es pasividad ni resignación. Es la comprensión profunda de que la vida es como es, y que la paz no puede encontrarse mientras quieras que sea diferente. Rendirse es dejar de exigir que el momento cumpla tus expectativas. Es abrirse a lo que sucede, incluso cuando no lo entiendes. Es dejar de empujar el río, porque el río ya fluye por sí mismo. El ego teme la rendición porque cree que perderá poder, pero el poder que teme perder nunca fue real. Es el poder del control, de la manipulación, del querer que todo se acomode a su forma. Cuando sueltas eso, lo que descubres no es debilidad, sino una fuerza mucho más grande, la del fluir. La rendición te conecta con la corriente de la vida, que es infinita y sabia. Mientras intentas controlar, te separas de esa corriente. Cuando te rindes, te unes a ella. Buda enseñó que todo sufrimiento proviene de la avidez, taña y del rechazo. Duvesha. Queremos retener lo que nos agrada y alejarnos de lo que no. Esa doble tendencia mantiene a la mente atrapada en el ciclo del deseo y la frustración. La rendición es el fin de ese ciclo. Es decir, permito que la vida sea como es, aunque no la entienda, aunque duela, aunque no me dé placer. En ese instante, el sufrimiento pierde su base, porque ya no hay resistencia que lo alimente. Rendirse al presente no significa que dejes de actuar o de buscar el bien. Significa que actúas desde la aceptación, no desde la negación. Haces lo que tienes que hacer, pero sin lucha interior. Si algo puede cambiarse, lo cambias con serenidad. Si no puede cambiarse, lo aceptas con gratitud. En ambos casos, tu paz permanece intacta. Esa es la diferencia entre el sabio y el ignorante. Ambos viven las mismas circunstancias, pero uno sufre porque se resiste, mientras el otro fluye porque acepta. Cuando estás presente, completamente presente, desaparece el conflicto. No hay espacio para el debería. Solo hay lo que es. La mente, acostumbrada a saltar entre pasado y futuro, se siente incómoda al principio. Busca historias, quiere justificar, culpar, planear, pero si la observas sin seguirla, poco a poco se silencia. Entonces la presencia se expande, y con ella una paz tan profunda que parece venir de otro mundo, aunque siempre estuvo dentro de ti. La rendición al presente es el núcleo de todas las enseñanzas espirituales, no solo del budismo. Jesús, Lao Tse, Rumi, todos hablaron de ella con distintas palabras, pero Buda la expresó con una claridad incomparable. El apego al deseo de que las cosas sean diferentes es la raíz del sufrimiento. En esa frase se resume toda la sabiduría. Mientras digas, esto no debería pasar, te lastimarás. Cuando puedas decir, esto está ocurriendo y está bien, te liberarás. Aceptar el presente no significa justificar la injusticia o permanecer pasivo ante el mal. Significa que incluso cuando actúas para transformar algo, lo haces desde la paz, no desde la ira. Si peleas contra la oscuridad, te vuelves parte de ella. Si enciendes una luz, la oscuridad desaparece por sí sola. La rendición es esa luz. En la práctica, rendirse es un proceso. Al principio, la mente se rebelará. Sentirás que aceptar algo difícil es imposible,
Pero poco a poco, si te mantienes presente, comprenderás que la aceptación no requiere comprensión mental, solo apertura. Puedes aceptar algo sin entenderlo. Puedes abrazar un dolor sin explicarlo. Puedes confiar en la vida sin verla entera. Esa confianza es rendición. Cuando sueltas el control, descubres que la vida no necesita tu permiso para fluir. Siempre ha fluido. Eres tú quien se cansaba intentando dirigir el curso del río. Pero el río no sigue tus planes, sigue las leyes del universo, y esas leyes son sabias. Todo lo que ocurre, incluso lo que parece injusto, contiene una enseñanza. La resistencia impide verla, la rendición la revela. A veces, rendirse significa dejar que el dolor te atraviese sin huir. No huir no es sufrir más, sino permitir que el sufrimiento se disuelva en su propia energía. El dolor es como una ola que golpea y se retira. Si te opones, te arrastra. Si te quedas quieto, pasa. Y cuando pasa, deja tras de sí una claridad serena, un vacío fértil. Esa quietud es la esencia del despertar. Muchos creen que rendirse es rendirse a otro ser o fuerza externa, pero en realidad te rindes a la vida misma, a la existencia, al flujo natural de lo que es. No hay otro ante quien inclinarte, solo el misterio inmenso de la hora. Cuando te postras ante él con humildad, desaparece la sensación de separación. Ya no hay yo que lucha contra el mundo. Solo hay presencia, una sola conciencia experimentándose a sí misma en infinitas formas. El ego teme esa disolución. Por eso reacciona, lucha, grita, culpa, porque necesita sentir que existe. Pero cuando ves la falsedad de ese impulso, puedes dejarlo morir sin miedo. Lo que muere es la ilusión de control. Lo que nace es la verdadera libertad. Y esa libertad no tiene nombre, porque está más allá de cualquier identidad. En la rendición profunda, incluso el tiempo se disuelve. No piensas en lo que fue ni en lo que será, solo estás. Y en ese estar, todo encaja. Cada respiración tiene sentido, cada silencio contiene una respuesta. Ya no necesitas correr tras las cosas. Las cosas vienen a ti en el momento justo, porque al no resistir, te alineas con la ley del universo. Lo que debe venir, vendrá. Lo que debe irse, se irá. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía, todo es perfecto tal como es, pero siempre puede mejorar. Esa frase encierra el equilibrio de la rendición. Aceptar el presente no significa que renuncies a crecer, sino que reconoces que incluso el proceso de crecimiento es perfecto. No hay error, solo aprendizaje. No hay fracaso, solo camino. Cuando practicas la rendición, incluso los momentos más duros se convierten en portales. Una pérdida, una traición, una enfermedad, un silencio, todo se transforma en oportunidad para soltar más profundamente. Porque la vida no te castiga, te pule. Cada golpe quiebra una capa del ego y debajo de cada fragmento roto brilla tu verdadera esencia. Si miras tu pasado con ojos conscientes, verás que todo lo que resististe fue lo que más te enseñó. Que cada caída fue necesaria para despertarte. Que cada decepción fue una llamada a mirar hacia adentro. Rendirse no es caer, es dejar de resistirse a la caída, es caer conscientemente, sabiendo que no hay fondo, solo infinito. En ese estado ya no le temes al cambio, porque entiendes que todo cambio es movimiento de la vida. La pérdida y el nacimiento son un mismo proceso. Cuando algo se va, hace espacio para lo nuevo. Pero mientras te aferres, sufrirás. Soltar es rendirse, y rendirse es confiar. La rendición también implica aceptar tus emociones, no reprimirlas. Cuando sientas ira, miedo o tristeza, no intentes cambiarlas. Obsérvalas, abrázalas, permítelas ser. El rechazo interno crea más sufrimiento. Si te permites sentir sin juicio, la emoción se mueve, se transforma, se libera. Esa es la verdadera alquimia del alma. Convertir la reacción en conciencia. Aceptar no es decir, me gusta esto.
Es decir, esto está aquí. Cuando dices es eso, la lucha termina. Y cuando la lucha termina, el amor comienza, porque el amor no es otra cosa que una aceptación absoluta del ser. El sabio no busca placer ni evita el dolor, busca comprensión, comprende que ambos son partes del mismo juego y que resistirse a uno es resistirse a la totalidad. Por eso, quien se rinde ama más profundamente, ama la vida incluso en su misterio, incluso en su sombra, porque sabe que todo tiene su lugar. A medida que la rendición se vuelve natural, descubres que el universo coopera contigo. Ya no tienes que forzar. Las sincronicidades ocurren, las puertas se abren, los caminos se aclaran. No porque estés manipulando la realidad, sino porque estás fluyendo con ella. La vida se vuelve danza en lugar de lucha. Y en esa danza, tú eres a la vez el bailarín y la música. La rendición también te enseña humildad. Te das cuenta de que no sabes nada, de que nunca supiste realmente qué era lo mejor para ti. Muchas veces lo que pedías hubiera sido tu ruina y lo que rechazabas era tu bendición disfrazada. Cuando ves esto, te ríes de ti mismo con ternura. Dejas de exigirle a la vida que te obedezca y comienzas a agradecerle que te sorprenda. En ese estado, desaparece el miedo al futuro, porque comprendes que el futuro no puede traerte nada que la vida no pueda sostener contigo. La confianza reemplaza la preocupación. Ya no buscas seguridad, porque la seguridad se convierte en la presencia misma. Lo único seguro es este momento, y este momento es suficiente. Esa confianza es lo que Buda llamó fe correcta. No es una fe ciega en dogmas, sino una fe viva en la ley del despertar. Una fe que dice, todo lo que ocurre me lleva hacia mi evolución, incluso si ahora no lo entiendo. Con esa fe, la rendición se vuelve fácil, natural. Ya no te preguntas por qué, sino para qué. La rendición también sana el cuerpo. La tensión física no es más que resistencia acumulada. Cuando aceptas el momento, el cuerpo se relaja. La respiración se hace profunda, el corazón late sin prisa. Es como si cada célula comprendiera que puede descansar. Y en ese descanso, el cuerpo se cura, porque deja de luchar. Cuando alcanzas este estado de entrega total, la vida se convierte en oración. No una oración de palabras, sino de existencia. Caminar, respirar, mirar, todo se vuelve sagrado. Ya no haces las cosas para llegar a algún lugar, sino porque cada cosa contiene su propósito en sí misma. Barrer el suelo, preparar una comida, mirar el cielo, todo se llena de presencia. El mundo no cambia, pero tú sí. Y como tú cambias, el mundo parece distinto. Ya no hay problemas, solo situaciones que vienen y van. Ya no hay enemigos, solo maestros disfrazados. Ya no hay fracasos, solo experiencias que te enseñan a soltar. La rendición es el camino del sabio porque lo libera de la carga del control. Ya no necesita tener razón, ni ganar, ni poseer. Vive en el flujo confiando en que cada ola lo lleva exactamente a donde debe estar. Y esa confianza no es ingenua, es sabiduría. Porque quien ha observado la vida atentamente sabe que nunca se equivoca. Buda comparó la existencia con una flor de loto que crece en el fango. Sin el fango no habría flor. Así también, sin la dificultad, no habría iluminación. La rendición es reconocer que el fango también es parte del camino y que incluso en medio de la oscuridad, el alma florece. Cuando finalmente aceptas la totalidad, la luz y la sombra, la alegría y el dolor, la dualidad se disuelve. Ya no ves opuestos, ves unidad, y esa unidad es la esencia de la iluminación, porque en el fondo no hay nada que aceptar ni que rechazar. Todo es el mismo ser manifestándose en distintas formas. Esa comprensión no se alcanza con esfuerzo, sino con rendición. Porque mientras te esfuerzas, sigues actuando desde el yo, pero cuando sueltas, el yo desaparece
y solo queda la conciencia pura. Esa conciencia no reacciona porque no tiene con qué reaccionar. No hay otro que amenace, no hay mío que perder, solo hay ser. Y cuando hay solo ser, la paz no tiene condiciones. No depende de la salud, del éxito, del amor ni del tiempo. Es la paz que estaba antes de que nacieras y que permanecerá después de que mueras. Esa paz es lo que realmente eres. Rendirse al presente es reconocer eso, es decirle sí a la vida en todas sus formas. Es abrir los brazos al misterio y confiar en que cada respiración es parte de algo mayor. Cuando lo haces, la mente deja de buscar y el corazón descansa. Entonces, sin esfuerzo, sin deseo, sin miedo, te das cuenta de que ya estás en casa. Suscríbete al canal para seguir explorando cómo la rendición al presente puede abrir las puertas de la verdadera iluminación y transformar cada instante de tu vida en un acto sagrado de paz y comprensión. El silencio interior, el despertar que ocurre cuando cesa la mente. El silencio interior no es la ausencia de ruido externo, ni siquiera la ausencia de pensamiento. Es la quietud profunda que aparece cuando la mente deja de identificarse con su propio contenido. Es la calma que no depende de que las circunstancias cambien, sino de que cesa la necesidad de reaccionar ante ellas. Buda decía que la verdadera sabiduría surge cuando la mente está serena como un lago que refleja con claridad todo lo que se posa sobre él. Si el agua está agitada, nada se ve con nitidez, pero cuando se aquieta, el reflejo se vuelve perfecto. Esa serenidad es el silencio interior, y alcanzarla es comprender el corazón mismo del budismo. En la vida moderna, estamos tan acostumbrados al ruido externo e interno que el silencio puede parecer incómodo. Si de pronto hay quietud, la mente busca llenarla con pensamientos, planes, recuerdos o distracciones. Tememos al silencio porque en él no hay historia que sostenga la identidad. Cuando la mente calla, el ego se disuelve, y eso le produce miedo. Pero el silencio no destruye, revela. Revela lo que siempre estuvo ahí. La conciencia pura. La presencia que observa todo sin ser afectada por nada. En la práctica budista, el silencio no se persigue como una meta, sino que se permite como una consecuencia natural del despertar. No se trata de forzar la mente a callar, sino de dejar de alimentarla con reacciones. Cuando no reaccionas a cada pensamiento, éste pierde fuerza y se desvanece. Lo mismo ocurre con las emociones. Si las observas sin resistirlas ni alimentarlas, se transforman en energía pura y regresan al vacío del que surgieron. Ese vacío es el silencio interior. El silencio no es vacío muerto, es plenitud viva. En él no falta nada, todo está contenido, pero en su forma más pura, más simple. Es como el espacio que permite que las cosas existan. El espacio no hace ruido, pero sin él nada podría moverse. Así también, el silencio interior sostiene toda experiencia, incluso el pensamiento. No es algo que debas crear, porque nunca ha desaparecido. Solo ha sido cubierto por el ruido de la mente. Cuando comienzas a practicar la atención plena y observas tus pensamientos sin reaccionar, empiezas a notar los espacios entre ellos. Esos pequeños silencios son portales hacia la conciencia pura. Al principio duran apenas un instante, pero con la práctica se expanden. Y en esos espacios, la paz no necesita razón. Simplemente está. No porque hayas resuelto tus problemas, sino porque ya no estás atrapado en ellos. Ese silencio es la fuente de la verdadera acción. Paradójicamente, cuando la mente está quieta, la acción se vuelve más clara, más eficaz, más compasiva. La acción nacida del silencio no es reacción, es respuesta consciente. No viene del miedo ni del deseo, sino de la comprensión. Así actúa el sabio, en calma, sin prisa, sin ego, y su acción, precisamente por eso, tiene poder. El ruido de la mente
Es como una tormenta. Cada pensamiento genera otro, cada emoción alimenta la siguiente. El ego se sostiene en ese movimiento constante. Pero cuando eliges no reaccionar, la tormenta comienza a perder fuerza. No porque la hayas detenido con esfuerzo, sino porque has retirado la energía que la alimentaba. La no reacción es el fin del viento que agita las olas. Poco a poco, el agua se aquieta por sí sola. Cuando el silencio llega, no hay nada que hacer más que permanecer. No intentes analizarlo, porque el análisis pertenece al pensamiento. No intentes describirlo porque las palabras lo reducen. Solo siente su presencia. Es un silencio tan vasto que incluye todos los sonidos, tan profundo que sostiene todas las formas, tan luminoso que no necesita luz. Es el estado natural del ser. En la tradición budista se dice que el silencio interior no se alcanza, sino que se recuerda. Porque es tu esencia. Antes de nacer ya eras ese silencio. Después de morir, volverás a él. Lo que llamas vida es solo una breve danza de sonidos sobre el fondo inmóvil del silencio eterno. Cuando reconoces eso, el miedo desaparece. Ya no temes a la muerte ni al cambio, porque sabes que el silencio no muere. Solo las formas cambian. La conciencia permanece. El camino hacia ese silencio no está en el aislamiento del mundo, sino en la práctica cotidiana. Puedes estar rodeado de ruido, pero si no reaccionas a él, tu mente sigue en silencio. La verdadera paz no depende del entorno, sino de tu estado interior. Hay quienes viven en templos y aún tienen tormenta en la mente, y hay quienes viven en ciudades caóticas y caminan en paz. Lo que marca la diferencia no es el lugar, sino el grado de identificación con los pensamientos. Cada pensamiento que surge puede ser visto como una nube en el cielo de la conciencia. No necesitas perseguirla ni empujarla. Déjala pasar. Si te identificas, el cielo se cubre. Si la observas, vuelve la claridad. El silencio interior es ese cielo despejado. No significa que no haya nubes, sino que ya no las confundes contigo. Cuando la mente se silencia, descubres algo sorprendente. La inteligencia verdadera no viene del pensamiento. El pensamiento es útil, sí, pero limitado. El silencio, en cambio, es ilimitado. Desde él surge una comprensión directa, intuitiva, sin esfuerzo. Es como si la vida hablara a través de ti sin intermediarios. Muchas veces, los grandes maestros, artistas o científicos han descrito este estado. Decían que las mejores ideas llegaban cuando no pensaban, cuando estaban en calma. Eso es el silencio creativo, el mismo silencio del que habla Buda. Pero el silencio interior no solo es creativo, también es curativo. El ruido mental genera estrés, tensión, enfermedad. Cuando el cuerpo y la mente están en lucha, el sistema entero se agota, pero el silencio restaura. En la quietud, las células se regeneran, la respiración se profundiza, el corazón se armoniza. No es magia, es la naturaleza volviendo a su equilibrio. El silencio es medicina. Aprender a permanecer en silencio interior es una práctica que requiere entrega. No puedes forzarla porque el esfuerzo es ruido. Solo puedes abrirte, soltar, permitir. Cuando sientas que la mente se agita, no luches con ella. Obsérvala. El simple acto de observar ya introduce silencio, porque quien observa está más allá del pensamiento. Esa distancia es el espacio donde el ruido se disuelve. A veces el silencio se siente abrumador. Puede traer a la superficie emociones reprimidas, miedos antiguos, heridas no sanadas. Es normal. El ruido las mantenía escondidas. Pero si permaneces en silencio, verás que incluso esas emociones, por intensas que sean, también pasan. Y cuando pasan, lo que queda es más luz, más espacio, más paz. Buda decía que el silencio no es una meta, sino el resultado natural del entendimiento. Cuando comprendes la naturaleza impermanente de todo, dejas de resistir.
Cuando dejas de resistir, la mente se calma. Y cuando la mente se calma, el silencio aparece solo. No es algo que hagas, es lo que queda cuando dejas de hacer. En ese silencio, el sentido de yo se desvanece. No hay nadie escuchando el silencio. Solo hay silencio. No hay yo observando el pensamiento. Solo hay conciencia observándose a sí misma. Esa es la verdadera iluminación. La desaparición del observador y lo observado, el retorno a la unidad. Muchos temen ese vacío porque lo interpretan como nada, pero es al contrario, en él está todo. Es la fuente de toda creación, la matriz de donde surge cada forma. Es como el espacio entre las notas que permite que exista la música. Sin ese espacio, solo habría ruido. El silencio es el principio y el fin de todo sonido, así como la conciencia es el principio y el fin de toda experiencia. Cuando el buscador comprende esto, deja de buscar. Ya no necesita leer más, aprender más, acumular técnicas, porque entiende que el silencio es su verdadero maestro. En él están todas las respuestas, no como palabras, sino como comprensión directa. Cada vez que vuelves al silencio, la vida te revela algo nuevo, no porque el silencio hable, sino porque tú escuchas. El silencio interior también transforma las relaciones. Cuando escuchas desde el silencio, el otro siente que es visto de verdad. Las palabras pierden importancia. Lo esencial se comunica más allá de ellas. Muchas veces el amor más profundo no necesita hablar. Una mirada silenciosa puede sanar más que 1000 discursos, porque el silencio no juzga, no exige, no separa, simplemente acoge. Este tipo de silencio no se puede fingir. No es un silencio tenso ni forzado. Es una quietud viva que emana espontáneamente cuando cesa la identificación con la mente. Puedes estar hablando, riendo o llorando y al mismo tiempo permanecer en silencio interior, porque el silencio no depende del sonido, sino del espacio interno desde el que actúas. Cuando vives desde ese espacio, cada acto se convierte en meditación. Comer, caminar, trabajar, todo se hace con atención y sin esfuerzo. La mente ya no corre detrás del tiempo, el tiempo corre dentro de ti. Todo se ralentiza, no porque te vuelvas lento, sino porque desaparece la prisa. La prisa es una forma de miedo, miedo de no llegar, de no ser, de no tener. En el silencio ese miedo se disuelve porque descubres que no hay a dónde llegar. Ya estás donde debes estar. El silencio interior también revela la naturaleza ilusoria del sufrimiento. Lo que parecía insoportable se vuelve manejable. Lo que parecía trágico se transforma en aprendizaje. No porque cambie el hecho, sino porque cambia la percepción. El silencio te da perspectiva. Desde él ves que todo lo que te sucede es transitorio. Ningún pensamiento, emoción o circunstancia puede durar. Todo pasa. Solo la conciencia permanece. Y en esa permanencia descubres una alegría sin causa, no una alegría eufórica, sino una dicha tranquila, como un fuego que arde suavemente en el corazón. Es la alegría de simplemente ser. No necesitas razones para sentirte en paz. El solo hecho de existir, de respirar, de observar, es suficiente. Esa alegría no se puede perder porque no depende de nada. En ese punto, incluso la idea de buscar la iluminación se disuelve. Ya no quieres llegar a ningún lugar porque comprendes que nunca estuviste separado del silencio. Toda tu vida fue una danza dentro de él. Cada experiencia, por dolorosa o bella que haya sido, fue una nota en la melodía del despertar. El silencio es el fondo que le da sentido a cada sonido. Cuando reconoces esto, vives en gratitud. Agradeces el ruido porque te enseñó el valor del silencio. Agradeces el caos porque te llevó a buscar la paz. Agradeces incluso tus errores, porque fueron los pasos que te trajeron hasta aquí. Nada fue en vano. Todo fue parte del aprendizaje.
El silencio interior te convierte en testigo amoroso del mundo. No te desconecta, te une. Ves la belleza en cada cosa, incluso en aquello que antes juzgabas. El dolor ajeno ya no te provoca rechazo, sino compasión, porque sabes que todos están buscando lo mismo, el regreso a su propio silencio. Cuando el silencio se vuelve tu hogar, ya no te perturba el ruido externo. Lo escuchas como parte de la sinfonía de la vida. No lo juzgas, no lo evitas, no lo necesitas. Simplemente está ahí, coexistiendo con la quietud interior. Como las olas en el mar, el movimiento y la calma son una sola cosa. El sabio vive en ese equilibrio. El silencio también es libertad. Libertad de los pensamientos compulsivos, de las emociones reactivas, de los deseos incesantes. No porque los elimines, sino porque ya no te gobiernan. Aparecen y desaparecen, pero tú permaneces en paz. Eres el espacio en el que todo ocurre. Buda decía que cuando la mente se vuelve completamente silenciosa, el nirvana se revela por sí solo. Nirvana no es un lugar ni una meta en el tiempo. Es ese estado de silencio perfecto en el que el fuego del deseo, del miedo y del odio se ha extinguido. No hay lucha, no hay reacción, no hay yo, solo hay paz. En ese estado, incluso la palabra silencio pierde sentido, porque ya no hay contraste, no hay ruido que oponerle. El silencio se vuelve la única realidad. Y entonces, todo lo que haces, incluso hablar, es una expresión de ese silencio. Tus palabras nacen de la quietud, tus gestos de la serenidad, tus decisiones del amor. Cuando alcanzas esta comprensión, no necesitas huir del mundo para conservar la paz. Puedes vivir entre multitudes, enfrentar desafíos, tener responsabilidades y aún así permanecer inmóvil por dentro. La mente ya no se aferra, ya no teme, ya no se defiende, porque ha comprendido que el silencio no puede perderse. Es su naturaleza esencial. Cada instante puede ser una puerta al silencio si estás dispuesto a mirar sin reaccionar. Cuando la mente quiera discutir, elige callar. Cuando el miedo quiera tomar el control, respira. Cuando el deseo quiera empujarte, observa. En cada pausa, en cada respiro consciente, el silencio te espera. No está lejos, está aquí, justo detrás del ruido, justo debajo del pensamiento. Y cuando finalmente te estableces en él, comprendes que no hay nada que hacer, nada que alcanzar, nada que probar. Ya eres lo que buscabas. El silencio no era un lugar al que llegar, sino el punto de partida que habías olvidado. El viaje espiritual entero no fue sino el retorno a ti mismo. Suscríbete al canal para seguir explorando cómo el silencio interior puede convertirse en tu mayor fuente de sabiduría, fortaleza y libertad espiritual en medio del mundo moderno. La mente despierta. Vivir sin miedo, sin deseo y sin resistencia, la mente despierta es aquella que ha visto la verdad de sí misma y, al verla, ha dejado de luchar. No porque se haya vuelto pasiva o indiferente, sino porque ha comprendido la inutilidad del conflicto. El ser humano común vive en guerra, contra su pasado, contra su destino, contra su cuerpo, contra sus pensamientos, contra los demás, contra la vida. Esa guerra constante es lo que agota el alma y la desconecta de su propia esencia. El despertar no es una experiencia mística que ocurre una sola vez. Es el momento en que la mente deja de oponerse a la realidad y se abre a lo que es. Es el instante en que ves con claridad que el miedo, el deseo y la resistencia no son más que ilusiones que alimentan el sufrimiento. Vivir sin miedo no significa no sentirlo nunca, sino no permitir que dirija tu vida. El miedo es una energía natural, una señal que la mente utiliza para protegerse, pero cuando no lo ves con conciencia, el miedo se convierte en amo, en dictador. Te dice qué hacer,
qué evitar, a quién amar, a quién rechazar. Cada decisión tomada desde el miedo te aleja un poco más de tu verdad. Por eso, Buda enseñó que el miedo no se vence luchando contra él, sino comprendiéndolo. Observar el miedo es el principio de la libertad. Cuando observas tu miedo con atención plena, sin juzgarlo ni suprimirlo, ves que no tiene sustancia. Es una ola de energía que surge, alcanza su punto máximo y desaparece. Pero si reaccionas, si lo alimentas con pensamientos, esto no debería pasar. Voy a perder, no soy capaz. El miedo se fortalece y te domina. La mente despierta mira el miedo como quien mira una nube que pasa por el cielo. No se identifica con él, no lo toma como algo personal. Sabe que es solo una reacción del cuerpo-mente ante lo desconocido. Y en esa observación, el miedo se disuelve. La raíz del miedo está en el apego. Tienes miedo de perder lo que crees poseer. Tu cuerpo, tus seres queridos, tus logros, tus creencias, pero cuando ves que nada te pertenece realmente, el miedo se desvanece, no porque te vuelvas insensible, sino porque comprendes que todo está fluyendo en el orden natural del universo. Nadie puede quitarte lo que eres, porque lo que eres no tiene forma. Puedes perderlo todo y seguir siendo. Esa comprensión es el fin del miedo. Vivir sin deseo no significa eliminar el impulso vital, sino liberarse de la esclavitud del querer constante. El deseo no es malo, es la base de la existencia, la energía que mueve el universo. Pero cuando el deseo se vuelve apego, nace el sufrimiento. Quieres más dinero, más amor, más reconocimiento, más poder, y nunca es suficiente. La mente reactiva vive en carencia, siempre persiguiendo algo que cree necesitar para ser feliz. La mente despierta comprende que la felicidad no está en obtener, sino en ser. Cuando estás plenamente presente, descubres que nada te falta. En este momento ya tienes todo lo necesario: aire, conciencia, existencia. Todo lo demás es una historia que la mente cuenta. Los deseos seguirán surgiendo, pero ya no te controlarán. Los verás como olas en la superficie del océano, y tú serás el océano mismo. Actuarás, crearás, amarás, pero no desde la necesidad, sino desde la plenitud. La acción nacida del deseo egoico busca llenar un vacío. La acción nacida de la plenitud comparte lo que ya es. La mente despierta no busca evitar el dolor ni perseguir el placer. Sabe que ambos son dos caras de la misma moneda. Cuando el placer llega, lo disfruta sin apego. Cuando el dolor aparece, lo observa sin rechazo. En ambos casos, permanece ecuánime. Esa ecuanimidad es la esencia de la libertad. El que necesita que las cosas sean de cierta manera para estar en paz nunca será libre. El que puede estar en paz sin condiciones ha trascendido el sufrimiento. Buda decía que el deseo es la cuerda que ata al ser humano al ciclo del renacimiento. No solo el deseo de placer, sino también el deseo de conocimiento, de iluminación, de ser alguien especial. Incluso el deseo de no tener deseo es un deseo. La paradoja del camino espiritual es que el despertar solo ocurre cuando sueltas toda intención de alcanzarlo. No puedes forzar la iluminación, porque el que quiere alcanzarla es precisamente el que debe desaparecer. Por eso, el sabio actúa sin buscar recompensa, vive el momento, hace lo que corresponde y deja que el resultado siga su curso natural. Esa actitud, que los budistas llaman Wu Wei, o acción sin esfuerzo, es el estado más elevado del ser. Cuando ya no buscas controlar los resultados, la vida fluye contigo, no contra ti. El universo se convierte en un espejo perfecto de tu serenidad interior. La resistencia, por su parte, es el mayor enemigo de la paz. Resistes cuando rechazas lo que es, cuando dices, no debería estar pasando esto, yo no quiero esto está mal. Cada vez que te resistes generas fricción.
y esa fricción se siente como tensión, como ansiedad, como agotamiento. Pero si en lugar de resistirte te abres, la energía vuelve a fluir. La mente despierta no resiste nada, no porque todo le agrade, sino porque comprende que oponerse al presente es inútil. La vida es más grande que tus preferencias. Aceptar no es lo mismo que aprobar. Puedes aceptar una situación y al mismo tiempo actuar para cambiarla. La diferencia está en el punto interno desde el cual actúas. Si actúas desde la resistencia, tu energía está teñida de conflicto y tus acciones generan más sufrimiento. Si actúas desde la aceptación, tus acciones son claras, sabias, efectivas. Lo que haces no nace de la rabia ni del miedo, sino de la comprensión. La mente despierta vive en estado de rendición, no porque haya renunciado al mundo, sino porque ha dejado de luchar con él. Ya no busca controlar las olas, se convierte en el mar. Ya no teme la oscuridad, sabe que sin ella no podría ver la luz. Ya no se pregunta, ¿por qué a mí? Porque ha comprendido que no hay un mí separado del resto. Todo lo que ocurre ocurre dentro de la totalidad, y tú eres esa totalidad. Cuando esta comprensión se arraiga, la vida se vuelve simple. No necesitas demostrar nada, ni defenderte, ni justificarte. No hay nada que probar. Eres libre de ser, libre de equivocarte, de reír, de llorar, de caer y levantarte, porque nada de eso puede alterar tu esencia. La mente despierta no busca perfección, abraza la imperfección con amor. Sabe que incluso los errores forman parte del camino. El miedo, el deseo y la resistencia son como tres sombras que desaparecen ante la luz de la conciencia. Cuanto más los observas, menos poder tienen. Al final, te das cuenta de que nunca fueron enemigos, sino maestros. El miedo te enseñó el valor de la confianza. El deseo te mostró la ilusión del control. La resistencia te reveló la necesidad de aceptación. Todos te guiaron al mismo lugar, al ahora. El ahora es el único momento en que puedes vivir sin miedo, sin deseo y sin resistencia. En el pasado solo hay memoria, en el futuro solo imaginación. El miedo vive en el futuro, el deseo también, y la resistencia pertenece al pasado. Pero el presente no tiene historia ni expectativa. En él no hay nada que temer, nada que desear, nada que rechazar. Solo existe la vida fluyendo, y tú fluyes con ella. La mente despierta vive en ese presente eterno. No significa que no piense ni planifique, sino que ya no se pierde en el pensamiento. Usa la mente como herramienta, no como identidad. Cuando necesita recordar, recuerda. Cuando necesita actuar, actúa. Pero no se queda atrapada en lo que piensa. Sabe que el pensamiento es solo un reflejo, no la realidad. Buda comparó la mente con una lámpara. Si está cubierta por el viento del deseo y el miedo, su llama parpadea y no ilumina. Pero si el viento cesa, la llama arde estable, clara, constante. Esa estabilidad interior es la iluminación. No es un estado extraordinario, es el retorno a lo natural. Lo extraordinario es vivir en agitación, no en calma. A veces, las personas buscan experiencias místicas, visiones, éxtasis, creyendo que eso es el despertar. Pero el verdadero despertar es mucho más simple. Es abrir los ojos una mañana y sentir gratitud por estar vivo. Es mirar el rostro de alguien y ver en él la misma conciencia que te habita. Es caminar sin prisa, respirar sin miedo, amar sin posesión. Es la sencillez misma de la existencia cuando cesa el ego. Esa simplicidad no se puede fingir porque brota del corazón. No es una idea que adoptes, sino un estado que emerge cuando te liberas del pensamiento compulsivo. En la mente despierta, los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no tienen dueño. Son como pájaros que cruzan el cielo, como hojas que caen del árbol.
El silencio permanece. Cuando alcanzas ese nivel de presencia, incluso los desafíos de la vida pierden su peso. La enfermedad, la pérdida, la soledad, todo se vive con serenidad. No porque no duela, sino porque no te opones. Dejas que la experiencia te atraviese y te transforme. Ya no preguntas, ¿por qué a mí?, sino, ¿qué me está mostrando esto? Y cada experiencia se vuelve una lección de amor, de humildad, de desapego. La mente despierta no se aferra al placer ni huye del dolor. Fluye como el agua, que toma la forma de todo sin perder la suya. Si el recipiente es cuadrado, se adapta. Si es redondo, también. Esa es la sabiduría del fluir. No luches por cambiar la forma del mundo. Cambia tu relación con él. Cuando cambias tú, todo cambia. Esta comprensión también transforma la forma en que ves a los demás. Ya no los juzgas por sus actos o palabras. Ves su sufrimiento, su inconsciencia, sus intentos desesperados por ser felices, y en lugar de reaccionar con ira o juicio, respondes con compasión. No porque seas superior, sino porque comprendes que tú también has estado allí. Todos los seres buscan lo mismo, la libertad, pero cada uno la busca a su manera y muchas veces en el lugar equivocado. La compasión de la mente despierta no es sentimentalismo, es sabiduría en acción. Es ver el dolor ajeno sin añadir más dolor. Es ayudar cuando puedes y soltar cuando no puedes. Es comprender que no puedes despertar a nadie, solo puedes ser un ejemplo de presencia. Y ese ejemplo, silencioso y auténtico, es la mayor enseñanza. Vivir sin miedo, sin deseo y sin resistencia no es retirarse del mundo, sino vivir en él con el corazón abierto y la mente tranquila. Es caminar por la vida con ligereza, sabiendo que nada te falta y nada te sobra. Es dejar que la existencia te viva, en lugar de intentar vivirla tú. Cuando eso ocurre, la frontera entre tú y la vida desaparece. Ya no hay dos, solo hay uno. Ese uno es la conciencia pura, el testigo silencioso detrás de todas las formas. No tiene nombre, ni edad, ni historia. Es el mismo en ti, en mí, en todos los seres. Cuando lo reconoces, la compasión se vuelve natural porque ya no hay separación. No ayudas a otro, te ayudas a ti mismo en otra forma. No perdonas a otro, te liberas a ti mismo. No amas a otro, te expandes como amor. Buda enseñó que el despertar es recordar lo que ya eres. No hay nada que añadir, solo ilusiones que quitar. La mente despierta no acumula conocimiento, suelta creencias, no busca seguridad, se entrega al misterio, no necesita certeza, confía en el fluir, y esa confianza es la verdadera fe, la fe en la vida misma. Cuando vives desde esa fe, la existencia se vuelve milagrosa. Cada día es nuevo, cada instante es un regalo. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de mirarlo. Donde antes veías caos, ves armonía. Donde antes veías enemigos, ves maestros. Donde antes veías obstáculos, ves puertas. El mundo no era oscuro, tus ojos estaban cerrados. La mente despierta no teme la oscuridad, porque sabe que incluso en la noche brilla la luna. Sabe que la luz no necesita luchar contra la sombra, basta con ser. Y así, su vida se convierte en una expresión de esa luz. No predica, no impone, no convence, simplemente irradia. Y quien está cerca siente paz. Esa es la meta última del camino budista, no alcanzar un cielo futuro, sino traer el cielo al presente. No huir del mundo, sino verlo tal como es, con compasión y claridad. No reprimir la humanidad, sino purificarla a través de la conciencia. Ser humano plenamente es ser divino, sin pretenderlo. Cuando la mente está despierta, cada respiración es oración, cada silencio es meditación, cada gesto es gratitud. Ya no necesitas grandes rituales ni doctrinas. La vida misma se vuelve tu templo.
y el altar está en tu corazón, donde arde la llama de la atención. Mientras esa llama siga viva, no importa qué ocurra afuera, la paz no te abandonará. Y así, al final del camino, descubres que nunca hubo un camino. Que todo este viaje de miedo, deseo y resistencia fue solo un sueño dentro de la conciencia. Que ya eras libre desde el principio, pero necesitabas olvidarlo para poder recordarlo. Despiertas, y todo lo que parecía un problema se disuelve en la luz del entendimiento. No hay ganadores ni perdedores, no hay buscadores ni hallazgos. Solo hay conciencia mirándose a sí misma y sonriendo. La mente despierta vive en esa sonrisa, no porque todo sea perfecto según su voluntad, sino porque ha visto que no hay voluntad separada. La vida se expresa a través de ella, y ella la deja ser. No hay más miedo, porque no hay nada que perder. No hay más deseo, porque todo ya está cumplido. No hay más resistencia, porque ya no hay yo que se oponga. Solo queda el silencio, la presencia, la paz. Esa es la verdadera iluminación. Vivir sin miedo, sin deseo y sin resistencia. Vivir en completa aceptación, en completa conciencia, en completo amor. Ser uno con la vida en cada respiración, en cada mirada, en cada instante. Y cuando alcanzas ese estado, ya no hay nada que enseñar, porque todo se ha dicho. Solo queda ser y serlo todo. Suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas de Buda y aprender cómo despertar tu mente cada día, hasta que el miedo, el deseo y la resistencia desaparezcan para siempre y solo quede la paz que siempre fue tuya.